Yo creo que ya estamos la mayoría de los que andábamos. Disculpen estos problemas de la vida precaria, ¿no? Ustedes ya saben. Ah, les vuelvo a compartir pantalla. Me avisan cuando se empiece a ver, por favor. Sí, ya se ve. Ahí se ve, perfecto. ¿No tienen dudas hasta este punto? No, Muy seguros todos. Bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Cuáles eran los problemas de este sistema inquisitivo? Pues ya les decía un poco, se los iba adelantando. Era ineficiente, había mucha impunidad. La tortura era muy común debido a esto que les mencionaba sobre la prueba reina confesión. Era opaco. Obviamente había violaciones al debido proceso. Y todas estas en conjunto motivaron una reforma. Digamos que este fue el contexto interno de cómo se llevó a la reforma. Ahora, para pues, prueba de la verdad, también habría que señalar que hubo motivaciones externas. En primer lugar, a finales de los 90, principios de los 2000, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos empezaron a motivar que los países incluyeran un sistema penal acusatorio donde hubiera presunción de inocencia para los imputados. ¿Esto por qué? En caso de América, porque toda América Latina había sufrido dictaduras muy brutales y apenas por esos años estaban transitando hacia la democracia, ¿no? ¿Cómo se podía transitar de manera más sana? Pues garantizando que hubiera procesos de justicia justos, ¿no? Y que no siguieran simplemente una lógica política. Porque eso eran, al final del día, los sistemas inquisitivos. Eran una herramienta del Estado para garantizar el orden público en pues, una manera brusca, digamos, mediante la violencia, mediante la cárcel como última instancia, ¿no? Y no de manera democrática, de manera apegada al derecho y apegada a lo que eran los nuevos estándares internacionales de finales de los 90. Estados democráticos con instituciones sólidas y que hubiera confianza ciudadana hacia su gobierno. Por otro lado, como ustedes ya saben, en el 2006, cuando inicia el sexenio de Calderón, se inicia pues, el conflicto directo contra los cárteles de la droga. ¿Esto qué hace? Pues que aumenta mucho la demanda de los juicios penales. Entonces el sistema colapsa porque no estaba preparado para recibir tantos casos en tan poco tiempo y se necesita de algo más eficiente. En paralelo, no sé si ustedes alguna vez habrán escuchado sobre lo que fue la iniciativa Mérida. Si es así, les agradecería que comenten. Sí, Ah, sí, Vladimir. pues tengo entendido que era un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos, ¿no? Para combatir al crimen organizado. Exactamente. Fueron acuerdos interinstitucionales entre ambos gobiernos, pero lo que nos interesa aquí es que Estados Unidos puso sus condiciones, ¿no? Entre las condiciones estaba la modernización de todo el aparato judicial mexicano. Entonces estaba implícito que para que hubiera colaboración Estados Unidos-México, Estados Unidos lo que le pedía al Estado era un sistema moderno, un sistema apegado a los mejores estándares internacionales para el momento y sobre todo, pues, digno de un Estado democrático, ¿no? Imagínense la vergüenza pública si se viera internacionalmente que estaban financiando a un Estado opresor con un sistema inquisitivo y demás, ¿no? Entonces ya les digo, se juntó el hambre y las ganas de comer, hubo presión internacional y pues la clara necesidad interna de reformar todo el proceso. Este proceso, cuánto tiempo duró? ¿Tomás el sexenio de Felipe Calderón, perdón? Es muy bueno que hagas esa pregunta porque aquí lo tenemos más desglosado. La reforma constitucional con la que se declara este nuevo sistema de proceso penal
Sale el 18 de junio del 2008. Y la reforma en sí misma es muy interesante porque si ustedes recuerdan, cuando asumió Felipe Calderón, no, pues no eran tiempos de Morena, ¿no? No había un Congreso completamente oficialista. Y lo interesante aquí es que hubo, pues, buen debate político para la época, ¿no? Todos los actores políticos relevantes estuvieron de acuerdo en llevar a cabo esta reforma, algo que hasta entonces nunca se había visto, por lo menos en una reforma tan profunda al Estado. Y pues sí, podríamos decir que incluso fue el parteaguas de las futuras reformas de Peña Nieto, de todas estas reformas más profundas al Estado. Sí, Aileen. Bueno, yo recuerdo que el caso de Miranda, Hugo Miranda de Wallace, fue muy sonado en su momento porque aunque fue 3 años antes que ocurriera esta reforma, hubo una persecución impresionante y sin precedentes en nuestro país hacia los supuestos secuestradores de esta persona. Y recuerdo bien que su mamá, la señora Isabel Miranda de Wallace, se volvió como una gran activista en contra del secuestro y que Felipe Calderón, incluso ya cuando él llegó al poder, le pidió que fuera como su asesora en temas sobre secuestro y que la señora llegó a involucrarse muchísimo en temas de seguridad pública y hasta en 2012 me parece que intentó ser jefa de gobierno, pero me parece curioso que en 2008 se haya logrado alcanzar esta reforma cuando anteriormente se vivió como un pánico muy grande ante los secuestros y también como que hubo más persecución en general hacia las personas. Y me resulta llamativo porque pues precisamente lo que ayudó a que encerraran tantos años sin una sentencia a las presuntas personas que secuestraron a su hijo fue que pues se obtuvo su confesión bajo tortura y entonces creo que es muy positivo que se haya logrado esto, pero me sorprende que se alcanzó tan poquitos años después de que pasara lo de Hugo Miranda de Wallace, ya que pues no ayudó a sus supuestos secuestradores, que pues apenas está Juana Hilda salió el año pasado, o no me acuerdo si fue este año, por un fallo de la Suprema Corte, pero pues pasó muchísimo tiempo. Entonces, no sé, o sea, me gustaría saber si a partir de que ocurrió esta reforma no hubo como una revisión de estos casos donde se obtuvo confesión bajo tortura. Es interesante que lo menciones porque de hecho Wallace me parece que recibió como un premio de derechos humanos y es muy interesante porque es el gran debate que hay en nuestros tiempos sobre si era mejor el proceso en el sistema inquisitivo o ahora. Y todo se ha dicho, en el modelo inquisitivo era violatorio de derechos humanos, pero era más garante para la persona víctima y menos para quien estaba siendo imputado. ¿Por qué? Pues, como ya mencionas, la tortura. Además, la prisión preventiva oficiosa era la regla y no la excepción, como debería de ser. El Ministerio Público, ya les digo directamente, ya estaba dándole sentencia a la persona una vez aperturada la carpeta. No había manera en la que una persona inocente o no se pudiera defender. Eso aseguraba, pues, un- una sobreexplotación del sistema penitenciario y muchos problemas, ¿no? El nuevo sistema garante de derechos humanos, y lo que se le critica ahora, es que a veces es muy garante, ¿no? Y muchas veces, en pro de la defensa de los derechos humanos, hay malos juicios, ¿no? Que, pues sí, una persona era culpable, pero en una etapa del proceso hubo una ligera violación al derecho, entonces ya se tumba todo el proceso. Y sí, responder a tu pregunta, posterior a la reforma, hubo retroactividad a muchas personas que habían sido víctimas de violaciones a derechos humanos, pudieron acercarse al juez de ejecución de penas y pedirles que revisaran su caso. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a cumplir una pena basados en una prueba que era extraída por medios de tortura, ¿no? No sé si contesté un poco. Sí, muchas gracias, porque también, por ejemplo, Florence Cassés, la que era la secuestradora francesa que Sí. literal sí secuestró, solo salió porque, bueno, no es algo
no es para nada algo menor, pero salió porque demostró tortura, pero sí era culpable, bueno, presuntamente sí era culpable. Entonces yo creo que ahí recae mucho la responsabilidad en los ministerios públicos y policías, ¿cierto? De que, pues es que si torturan a una persona que sí es culpable, van a permitir que salga libre. Exactamente, ahí tenemos una gran contradicción del sistema. Y de hecho, al margen de esta reforma fue que se contempla legislar más allá, ¿no? Y es cuando tenemos en 2014 lo que les mencionaba la clase pasada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente para que las autoridades competentes no obstruyan un proceso de ejecución de pena por llevar mal sus prácticas, ¿no? Lo peor que podría pasar es que una persona que sí es culpable de cometer un hecho delictivo termine libre, no por un mal juicio, sino porque las autoridades fueron incompetentes. Pero bueno, antes de eso, Eros me parece que había preguntado algo, ¿me podrías repetir? Creo que perdimos a Eros. Sí, mi pregunta era si es relacionado con lo que nos contó Mario en la exposición de hace unos 2 meses, creo. Ajá, desarrolla un poco más. Sí, es que me parece que Mario nos había contado de que antes podían agarrar a una persona sin tener fundamentado si había cometido o no el delito y lo podían meter a la cárcel por años. Sí, bueno, eso de hecho es algo que sigue sucediendo por la prisión preventiva oficiosa, y es que esta no tiene pues, un límite como tal, ¿no? Entonces, dura todo el tiempo que lleve el juicio. Bueno, si te establecen medidas cautelares desde la investigación complementaria, pues desde ahí, ¿no? Entonces hay personas que no tienen sentencia y están insertos en un centro de reclusión, pero no son personas privadas de la libertad como tal, no solamente están esperando el juicio. Era más común en el sistema inquisitivo, sí, ya les digo, porque no era la excepción, sino la regla. Ahora, teóricamente, es la excepción, porque solamente se lleva a cabo en delitos muy graves o cuando se considera competente, ¿no? Pero sigue pasando. Pero bueno, volviendo a la reforma, les digo, esta termina de legislarse el 18 de junio del 2008, publica en el Diario Oficial, y se establece que va a haber un periodo de implementación, desde el 2008 hasta el 2016. Teóricamente, para el año 2016, todas las instituciones judiciales en México ya tenían que estar adecuadas al nuevo sistema penal acusatorio. Y con todas, pues al ser esta una reforma constitucional, no solamente estamos hablando del Poder Judicial Federal, sino también de los 32 poderes judiciales estatales. Y es de hecho uno de los grandes problemas, porque los servidores públicos que trabajaban, miles de personas, no solo jueces y magistrados, sino también policías, ministerios públicos y demás. Y bueno, los resultados pues han sido mixtos, ¿no? A nivel estatal, me parece que el primer estado en adecuarse a esta reforma fue el estado de Chihuahua. Chihuahua se insertó en el nuevo modelo justamente en el año 2008 y sirvió como estado de experimentación no solo para el resto de entidades federativas, sino incluso para el Poder Judicial Federal. ¿Por qué les menciono Chihuahua? Pues porque es el estudio de caso, llamémosle así, de todo lo que salió mal. No sé si ustedes conozcan, yo me imagino que sí, porque fue algo muy sonado, pero no sé si ustedes conozcan el caso de Marisela Escobedo. Levanten su manita en virtual, quienes estén familiarizados con el tema. Sí,
Bueno, mejor hagámoslo al revés, levanten su mano quienes no tengan conocimiento de esto. Ok, veo que son más los que no tienen mucho conocimiento. Bueno, les doy un contexto express. Fue un caso de indignación pública total. Es todo lo que podía salir mal, salió mal. Se habla sobre la brutal corrupción que había, bueno, que sigue existiendo en aquellos años, ¿no? ¿Qué ocurrió? En el estado de Chihuahua, durante el gobierno de César Duarte, priista hoy encarcelado, por cierto, una mujer, Marisela Escobedo, tenía una hija que fue víctima de un feminicidio y ella, como buena madre, lo llevó hasta las últimas instancias judiciales, ¿no? Resulta que el feminicida era una persona ligada al cártel de los Zetas, entonces estaba muy protegida y había pues mucha corrupción alrededor de su figura, ¿no? Estaba incluso protegida por el gobierno del estado. Un caso muy delicado. ¿Qué es lo que importa aquí? Después de, no me acuerdo cuánto tiempo, pero sí fue un rato, Marisela Escobedo persiguió al feminicida por sus propios medios, cabe destacar. Lo encontró no recuerdo qué ciudad, creo que Fresnillo, en Zacatecas. Y una vez que lo encontró, hizo que lo llevaran hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, para que lo enjuiciaran. Lo enjuician y este es uno de los primeros juicios con el nuevo sistema penal acusatorio que se llevó en México. ¿Y qué pasa? Esta persona en el juicio se declara a sí mismo culpable de los hechos. Pero como en el nuevo modelo ya no se admite la confesión como prueba máxima, el tribunal de enjuiciamiento que estaba llevando el caso lo desestima y dice que no hay pruebas suficientes para declararlo culpable. Entonces lo libera. Un caso brutal. A partir de ahí la señora se vuelve una activista de los derechos humanos, sobre todo con la lucha feminista. Lleva su caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí dictaminan que hubo revictimización hacia ella y a su familia y ordenan al Poder Judicial del Estado volver a tomar el caso, ¿no? Una vez que lo hacen, y en parte porque ya había muchos reflectores nacionales al respecto, determinan que sí, que la primera audiencia fue correcta, que la sentencia debía de ser condenatoria para esta persona, y emiten una orden de captura para él, pero pues, como es lógico, ya se había dado a la fuga. Y bueno, a partir de ahí pasan muchas cosas, y como dice alguien aquí en los comentarios, hay un documental en Netflix que es bastante bueno. ¿Qué pasa al final? Pues que esta persona, como era miembro del cártel, en un enfrentamiento con el ejército, muere, y el caso queda en impunidad total. Al final, pues pasan otras cosas muy lamentables, pero lo importante aquí es que fue de los primeros casos con el nuevo sistema penal acusatorio y mostró la deficiencia y que los magistrados lo liberaron. Esa fue la triste realidad. De ahí en fuera, pues se trató de seguir perfeccionando el sistema. Ya les digo, con resultados agridulces, en algunos lugares mejor que otros. En el caso de la federación, es medianamente competente. Las entidades federativas, a pesar de que ya deberían de haber finalizado el proceso el periodo de implementación, siguen presentando deficiencias por la costumbre. Pero bueno, volviendo a la reforma, ¿qué era lo que buscaba a grandes rasgos? Lo que aquí están viendo en pantalla. Implementar la oralidad, que el juicio fuera presencial y que se le permitiera a las dos partes, tanto a la víctima como a la defensa, presentar su versión de los hechos, defenderse. En segundo lugar, la separación de funciones, lo que ya les decía un poco anteriormente, que un solo juez no concentrara tanto poder y sobre todo profesionalizar al Ministerio Público y a las policías, que éstas ejercieran mejor sus funciones y que se integraran carpetas de investigación más metodológicas y científicas, ¿no? ¿Para qué? Para no tener que depender de la confesión como última prueba.
sino que hubiera todo un, pues, integrado de pruebas científicas con evidencias periciales, perdón, psicológicas, etc., etc., que pudieran fundamentar la resolución en última instancia. Perdón, estaba tomando agua. Y por último, pues lo que ya decíamos, el fortalecimiento de los derechos humanos, tanto para la víctima como para el imputado. No era posible, ¿no?, que una persona fuera revictimizada en un caso como le pasó a Maricel Escobedo, pero tampoco era posible seguir con el sistema anterior donde uno llegaba al juzgado sabiendo que no tenía manera de defenderse y sobre todo llegando con las heridas propias de una confesión sacada mediante tortura. Queda esta parte. Sí, Los demás, Sí, sí. Todo bien. ok. Sí, quedó claro. Ahora ya pasan un poco a la parte técnica, que son las dos etapas del proceso penal que nos corresponden aquí. Ya vimos la clase pasada, les digo, la investigación inicial y complementaria. Son, pues no monopolizadas, pero sí es donde más entra el Ministerio Público, porque es la parte de procuración de justicia. En el caso de la intermedia y del juicio oral, es no monopolizada, pero el actor más relevante va a ser el Poder Judicial. Entonces, primero la etapa intermedia. ¿Qué es esto? Es el filtro por el cual se desahogan las primeras pruebas para ver qué va a llegar y qué no va a llegar al juicio oral. Aquí les hago una pregunta. ¿Qué tipo de juez va a ser el que lleve esta etapa? ¿Y por qué? pues el juez de control, ¿no? ¿Por qué? Porque también se tiene que asegurar como, o sea, porque tiene que asegurar los derechos de todas las partes. Eso se tiene o tendría que asegurar en todo el proceso, pero sí, tienes un punto. Sin embargo, hay más de fondo. ¿Alguien más quiera dar su aportación? Elegimos a la aleatoriedad. A Mauri, ¿por qué no nos das tu opinión de por qué es el juez de control quien lleva toda esta parte? Ah, pues no, solo sé que según lo que vimos, pues es el primer juez dentro de la jerarquía, ¿no? Pero yo igual pensaba que era para, o sea, que él tenía que dar como, mm, como la verificación de que todo esté, todo el procedimiento se esté llevando de manera correcta. Pero, ajá, yo pensaba que era por la misma razón. No, no sé muy bien cuáles otras, aparte de que sea el primero en la escala de la jerarquía. Ok, tiene que ser el juez de control porque, perdón, América. Bueno, pues mencionaste que es porque es quien daba permisos al MP, por ejemplo, exhumación de cuerpos y todo eso, ¿no? Entonces yo me imagino que para que sea una buena investigación, pues por eso es quien la lleva. Vas por ahí. Y es que sí, el juez de control lo que va a hacer es asegurarse de que todas las evidencias que haya recopilado el Ministerio Público hayan sido obtenidas legalmente, de entrada, ¿no? En segundo, pues, término, que sean evidencias pertinentes, que el MP no haya rellenado la carpeta de investigación con cosas que no eran sustanciales para la investigación. Y aunado a eso, que la defensa, que la víctima puedan dar sus aportaciones, pero que no sean hechos discrepantes, ¿no? Que no sean cosas irrelevantes. La idea aquí es que el juez de control no va a emitir juicios de valor
sobre la información que le está presentando el MP, la víctima o el imputado. Lo que va a hacer es depurar, va a decir, ¿qué de toda la información que ya se ha reunido sobre el caso sí es importante, sí tiene metodología científica detrás y sobre todo es sustancial para llegar a una conclusión? Una vez que se ve cuál es esa información, va a decir, ok, pueden pasar al juicio oral, no antes de eso. ¿Qué más puede pasar en esta etapa? Que se opte por una salida, una resolución simplificada, perdón. ¿Por qué? Pues porque va a ser un acuerdo entre ambas partes, eso lo vamos a ver un poco más al final, pero el punto aquí es ese, depurar todo lo que sí vaya a llegar al juicio oral, que sea sustancial, que sea legal y que todas las partes hayan tenido la oportunidad de aportar al proceso. ¿Queda? Sí, sí, sí. Aquí algo muy importante es qué pasa si ya sea alguna de las tres partes, el Ministerio Público, la víctima o el imputado, llegan y presentan evidencia fraudulenta. De entrada, para el Ministerio Público, va a ser el juez de control quien remita a la gente del Ministerio Público con su superior jerárquico. El Ministerio Público va a ser sancionado por la vía administrativa y, digo, obviamente puede incluso ser acreedor a una sanción penal por falsificar pruebas. En el caso de la víctima y de la defensa, van a ser acreedores a una sanción administrativa únicamente. ¿Por qué? Porque ya se está llevando un proceso penal. Pero esa es la chamba del juez de control en esta etapa. Ver que las pruebas sean pertinentes, sean legales y sean sustanciales. Paso a la que sigue. ¿Quiénes van a intervenir? Como ya les decía, el Ministerio Público, que va a ser quien monopoliza la investigación complementaria, que ya hayamos visto. Va a detallar qué es lo que llegó a su investigación, cuál va a ser el grado de participación del imputado según la evidencia, y propone los medios de prueba para sustentar cómo fue que ocurrieron los hechos. Una especie de recreación, llamémoslo así. Al mismo tiempo, una vez que ya presenta todos sus... Ay, que ya se va a acabar la reunión. Yo creo que se acabamos este punto. Pero bueno, al mismo tiempo que presenta todas sus evidencias, va a decir, quiero que se le dé a la persona tal sentencia. ¿Por qué? Fundamentada con mi carpeta de investigación. Por otro lado, la víctima tiene de dos. O se apega a lo que dice el Ministerio Público o da aportaciones externas. Si se apega a la versión del Ministerio Público, pues no hay más que hacerle, ¿no? Está respaldando que la versión, la reconstrucción de los hechos elaborada por el Ministerio Público es la correcta. Está aceptando que la sanción que exige el Ministerio Público es la adecuada. No tiene mayor aportación. Si no es el caso, puede ofrecer pruebas adicionales que acrediten cómo el hecho dañó a su persona. Asimismo, es importante que la víctima exprese en ese momento qué fue lo que se le afectó y de qué manera la sanción puede reparar el daño. Es entonces cuando, si discrepa con la opinión del Ministerio Público, cree que la sanción que se está exigiendo es poca, puede pedir más, puede pedir menos, puede pedir un tipo diferente. Y obviamente, pues se tiene que asegurar de que sus derechos sean garantizados durante todo este proceso. En tercer lugar, la defensa va a tratar de objetar lo que dice el Ministerio Público. Va a ofrecer sus propios medios de prueba que contradigan la versión presentada por el Ministerio Público. Al mismo tiempo, si es que tanto el Ministerio Público como la víctima presentaron pruebas que se hayan obtenido de manera ilegal o que sean una vulneración, perdón, a sus derechos, se lo tiene que hacer saber al juez para que estas pruebas no lleguen al juicio oral. ¿Qué tipo de pruebas podrían ser? Información que involucre a un tercero que no esté siendo llamado a comparecer en el juicio, información sobre familiares o información que haya sido obtenida sin una orden judicial. Puede ser que el Ministerio Público llegue con estados financieros, pero que no haya habido el correcto control judicial, que no haya habido una orden previa para que el Ministerio Público estuviera sacando esa información.
De ser el caso, esa información ya quedaría invalidada y no sería una prueba válida. Bueno, aceptable. Por último, pues ya va a ser el juez de control quien va a estar presidiendo la audiencia intermedia, va a escuchar ambos argumentos y va a emitir el acto de apertura, que va a ser la llamada para que inicie el juicio oral. ¿Queda esa parte? Sí, queda. Ok, paso a la que sigue. La cuarta etapa, el juicio oral, ya por aquí vamos a ir acabando. Inicia con la apertura y termina con la sentencia. Esto, claro, pues en caso de ser condenatoria, ¿no? Ay, me parece que ya se nos está acabando la clase. Creo que mejor voy a hacer otra sesión y les comparto el link, porque si nos vamos a llevar tiempo en esta. Ok, gracias.